el calor. Ese es el tema que nos trae hoy. El calor es un fenómeno de transmisión de energía entre dos sistemas. Repito, es un fenómeno en el que dos cuerpos o sistemas intercambian energía. En este fenómeno, un cuerpo o un sistema va a ceder energía y otro sistema va a absorber energía. Entonces tenemos un cuerpo con alta temperatura, mucha energía, y un cuerpo con baja temperatura, menos energía. Este concepto de alta y baja temperatura son conceptos relativos. ¿Por qué digo conceptos relativos? El que dice alta es porque tiene más que el otro, y el que dice baja es porque tiene menos que el otro. Por ejemplo, yo puedo estar hablando de dos estrellas, una estrella a 5000 grados y otra estrella a 4500 grados. Ambas son temperaturas muy altas, pero una tiene alta temperatura y la otra tiene baja temperatura. En este sentido, el calor siempre tiene la misma dirección. El calor siempre se dirige desde el que tiene alta temperatura al que tiene baja temperatura. Es decir, el cuerpo que cede energía es el que tiene la temperatura más grande o más alta, comparativamente hablando. Y el sistema que absorbe energía es el que tiene la temperatura más baja. Pregunto, si yo tengo una taza de chocolate caliente, que está muy, muy, muy caliente, no es chocolate, vamos a hacerlo con algo que yo sí hago más común, una taza de café caliente, está muy, muy, muy caliente, y le coloco un cubo de hielo. ¿Quién está transfiriendo energía? ¿El café al hielo o el hielo al café? ¿Quién transfiere energía? ¿Quién está dando energía? Café ¿Quién hielo. está El hielo al café. El café al hielo. El hielo al eh, café. el hielo al café, dicen por ahí, otros dicen el café al hielo. Está interesante. ¿Alguno de los que le diga el café al hielo, por qué dice café al hielo? Porque No el sé, café porque es de ahí en la temperatura más pantalla alta. dice que, ajá, Bien, que Mariano de alta dijo. temperatura, baja temperatura. Exacto, por lo que están viendo en la lámina. Eso es lo que están viendo, porque el café tendría temperatura más alta que el hielo. El hielo tiene temperatura baja. A ver, alguien que todavía diga que el hielo le transmite el café, que No, no, tenga no. esa duda Ahí ya todavía. nadie. Ahora no, ya nadie. Ya no. Ah, ok, perfecto. De hecho es así, muchachos. Los cuerpos de mayor temperatura le dan energía a los de menos temperatura. Lo que pasa es que normalmente decimos el hielo está enfriando el café, pero cuando el hielo está enfriando el café es porque le está quitando energía. El hielo no le da energía al café, el hielo le quita energía, el hielo está absorbiendo energía del café. Entonces ahí pendiente con eso, con esa diferencia conceptual. Pendiente, la unidad de transferencia, la unidad de calor es el joule, porque el joule es la unidad de energía y estamos hablando de transferencia de energía. Sin embargo, se utiliza también una unidad accesoria que es la caloría. La caloría es una unidad accesoria para poder diferenciar de forma más evidente lo que significa transferencia de calor o calor en transferencia de energía pura. Bien, cuando decíamos energía potencial, la energía potencial gravitacional o elástica, nos referíamos a la energía que tiene un cuerpo. Un cuerpo no puede tener calor. Un solo cuerpo no puede tener calor, porque el calor es transferencia, intercambio. Yo necesito por lo menos dos cuerpos para poder hablar de intercambio, para poder hablar de transferencia de calor. Entonces, eso es el calor. Ahora, no todos los cuerpos se calientan de la misma forma. Repito, no todos los cuerpos se calientan de la misma forma. Si yo coloco, por ejemplo, vamos a colocar, imaginemos que está haciendo un rayo de sol en la casa y coloco una barra, una regla de madera, de esas que utilizan en arquitectura y a veces utilizan la gente que trabaja con telas, una regla de madera y al lado le coloco una regla de metal, una regla escolar de madera, una regla de metro de madera y al lado una regla de metal. ¿Cuál se calienta más rápido? ¿Cuál se calentará más rápido? ¿La de madera o la de metal? La de metal. ¿Alguien dice otra cosa?
Ya, profesor, Yo pienso que la de metal. La de metal dicen por aquí, la de metal por allá. La de metal, profe. Ah, la de metal. Y pudieran razonar por qué la de metal. Así digan por experiencia, porque lo han hecho. Eso es un razonamiento válido. ¿Por ¿Y qué cómo se dice, calienta profe? más? ¿Cuál se va a Por, calentar más rápido? La de metal. porque, ok, la de metal, pero ¿por qué creen que se calienta más rápido la de metal? Mm, Yo pienso que es porque la regla de madera tiene, al tener más masa, tiene más temperatura, digo yo. Pero si tiene más temperatura, ¿no se calienta más rápido la de madera? Mm, ¿O menos temperatura la de madera? Ok, Bueno, eso es lo que, esa es mi opinión, pues, ok, pero ok, es bastante lógico lo que dices tú. No, no pensé en eso. bien, es correcto. Vamos a cambiar un poquito el ejemplo. Me imagino que todos han visto la cocina, algunos me imagino que hasta cocinarán algo. ¿Qué es más rápido de calentar, el agua o el aceite? ¿Qué se calienta más rápido en la cocina? me ¿El la agua o el aceite. aceite? El aceite, dice María Daniela, con mucha seguridad. Sí, profe, porque lo habíamos visto en clase pasada, creo. A ver, Ana creo que iba a decir algo. Te iba a decir lo del aceite. Lo que pasa es que, ajá, o sea, por ejemplo, yo no podría explicar por qué mi opinión es que la de metal se calentaría más rápido. No sé, o sea, realmente no podría, es lo que pienso, pero no estoy segura. Y por lo menos en el caso del aceite y del agua, ¿por qué piensas que el aceite? Quizás por, no sé si quizás podría tener que ver la densidad o no sé, no sé qué podría, qué otra cosa podría ser. ¿Has cocinado con aceite y has cocinado con agua? Claro, claro, y lo he visto, o sea, el Exacto. aceite calienta mucho más que el agua, pero Eso es una respuesta válida. Una respuesta es la experiencia. O sea, yo he calentado el aceite, he calentado el agua y el aceite se calienta rapidito. En cambio, el agua tarda un poco más en cocinarse. Entonces ahí eso es la experiencia misma en la cocina, que es más habitual. Por lo menos si has cocinado pasta, y si no han cocinado pasta, aprendan porque la pasta salva a la patria. Cuando uno tiene hambre, la pasta es relativamente rápida de cocinar. O arroz. El arroz o la pasta se cocinan con agua. Y tú ves que eso tarda en calentarse. En cambio, el aceite que se puede usar, por ejemplo, para freír un huevito, el aceite que digo, para freír, qué sé yo, unas papas o unos pequeñitos, el aceite se calienta mucho más rápido y puedes freír las cosas más rápido. De hecho, a nivel industrial, no sé si han visto un restaurante o han visto por televisión, cuando van a freír grandes cantidades, usan una olla de aceite y cocina muy rápido. Tú quieres cocinar arroz y el arroz va a tardar unos 10, 15 minutos. En cambio, si tú vas a freír papas fritas, por ejemplo, en una paila muy grande de aceite, tú metes las papas fritas y a los minutos ya las papas fritas están listas, a los pocos minutos. Eso es una evidencia de que el aceite eleva su temperatura más rápido. Un momentico aquí que necesito escuchar algo aquí. Espérenme 20 segundos. Listo, que estoy de vuelta. Tenía que mandarle un enlace a mi hijo para su clase. Bien, los materiales de hecho funcionan de forma diferente con la temperatura y reaccionan de forma diferente. Y es lo que llamamos calor específico. El calor específico es la cantidad de energía que se necesita, bien sea absorber o ceder en un sistema, para cambiar la temperatura de una cantidad de sustancia específica. Por ejemplo, yo quiero cambiar 1 gramo de agua en 1 grado Celsius nada más. Para eso yo necesitaría una sola caloría de energía. Con una caloría yo elevo o bajo la temperatura de 1 gramo de agua en 1 solo grado Celsius. En cambio el oro necesita menos calorías
0,03 calorías para hacer el mismo cambio a la misma cantidad. 1 gramo de oro, si yo quiero subirlo un solo grado Celsius, solamente necesito 0,03 calorías. Si yo empleara la misma cantidad de energía que empleo para el agua, si para el agua fue 1, y yo divido 1 entre 0,03, yo estoy elevando la temperatura del oro en más de 33 grados Celsius. Vean la diferencia. Si yo aplico 1 caloría completita al oro, yo elevaría el oro en 33 grados Celsius, mientras que el agua, si yo le aplico 1 caloría, sube en 1 solo grado Celsius. Claro, esto obvio es para 1 gramo de agua y 1 gramo de oro. Si yo subo la cantidad de materia, necesitaría más energía. Por eso tenemos esta ecuación. El calor específico es la cantidad de calor, por eso va arriba, que se necesita para cambiar la temperatura, triángulo T, de una cantidad de masa. Si la cantidad de masa aumenta, yo necesito más calor para poder mantener ese ritmo de cambio. Algo importante, la semana pasada hablamos de las fases de la materia o los estados de agregación de la materia, sólido, líquido, gaseoso como principales, que son lo que vamos a estar estudiando. Los cambios de temperatura solo se dan dentro de una misma fase o dentro de un mismo estado. Es decir, si yo tengo hierro, el hierro sólido puede cambiar de temperatura, pero mientras el hierro está cambiando de sólido a líquido, si estoy fundiendo hierro, el hierro no va a cambiar de temperatura. El hierro se va a mantener a la misma temperatura mientras se esté derritiendo. Eso es algo muy particular e interesante. Entonces, el calor específico es lo que se utiliza para cambiar la temperatura de una sustancia. Bien, y la ecuación es esa que tenemos allí. Es diferente para el oro que para el agua. Y a continuación te presento una tabla donde se ven varios calores específicos. En la unidad accesoria, que es la caloría, cuando hablamos de caloría hablamos de gramos también. Es súper útil porque toma como valor 1, por eso se utiliza esta unidad accesoria. Para el agua es 1, para el aire 0,24, el alcohol etílico 0,6, el aluminio 0,22, el cobre 0,09. Mírate, el mercurio es igual que el oro, 0,03. Te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar la temperatura del hielo? ¿Cambiar la temperatura del hielo? ¿O cambiar la temperatura del agua líquida? ¿Cuál es más fácil? Según estos datos que ven acá. ¿Los escucho? ¿Del hielo? Sí, del hielo es más fácil. ¿Por qué? Es esa la respuesta, pero ¿por qué lo crees? ¿Cuál fue tu conclusión? Bueno, o sea, antes de ver la tabla, lo que pensé es en cuánto, por ejemplo, tarda el agua en cambiar de, por ejemplo, ambiente a agua caliente y, por ejemplo, cuando tú agarras un hielo que se empieza a derretir de una vez. Pero no sé, pensé en eso. Puede ser, sí, eso es una manera ya que es la misma experiencia. Pero aquí tenemos el valor cuantitativo de Paco. Mientras que para cambiar la temperatura del agua necesito una caloría completa, para cambiar la temperatura del hierro necesito la mitad de una caloría. Eso quiere decir que si yo tengo 1 caloría, el hielo cambia el doble. Es más rápido. Es más fácil cambiar la temperatura del hielo. Precisamente por eso, porque el valor que se utiliza es el mismo. Bien. Aquí, estas unidades que vemos a la derecha son las unidades en el sistema internacional propiamente dicho. En el sistema internacional se utiliza el joule para la energía, el kilogramo para la masa y el kelvin para la temperatura. Bien, y ahí los tenemos las diferentes relaciones. Ahora, les había comentado que los cambios de temperatura se dan solamente en una misma fase, es decir, el hielo puede disminuir su temperatura, pero mientras el hielo se está derritiendo, él mantiene la misma temperatura. Ahí es cuando entra en acción lo que llamamos el calor latente. Para poder derretir el hielo completamente, yo necesito aplicarle energía. Necesito que exista una diferencia de temperatura. Por ejemplo, yo agarro el hielo con la mano
se va a empezar a derretir. ¿Por qué? Porque mi mano le transmite energía. Bien, mi mano que está un poquito más caliente se va a enfriar. ¿Por qué se enfría? Porque el hielo me está quitando energía a mí. O visto de otra manera, yo le estoy dando energía al hielo para que se derrita. Pero toda esa energía se da para el cambio de fase, para que se derrita. Esa energía no se da para el cambio de temperatura. Entonces, el calor latente es la energía que se necesita absorber o ceder para que una cantidad de sustancia específica cambie de fase. Durante los cambios de fase no hay variaciones en la temperatura, por eso la temperatura no sale en la ecuación. Ahora, detalle, no es lo mismo solidificar una sustancia, pasar de líquido a sólido o de sólido a líquido, no es lo mismo que pasar de gas a líquido o de líquido a gas, que lo tenemos aquí abajo. No es lo mismo. Vamos a analizar un poquito esto a partir de la teoría cinética molecular. Recuerden que el líquido está constituido por partículas. Bien, en el, disculpen. En el caso del líquido, las partículas están débilmente unidas. Para solidificarse se mantiene la unión. Lo que hago es disminuir un poquito la velocidad de las partículas. La energía cinética baja y se solidifica en algún momento. Que quedarían las partículas solamente vibrando. Unidas con mayor fuerza, pero solamente vibrando. En cambio, para pasar el líquido a gas, yo necesito romper esa relación que existe entre las partículas. Para que el líquido se transforme en gas, es decir, las partículas se desplacen libremente. En consecuencia, pasar de líquido a gas o de gas a líquido requiere más energía. Y eso lo vemos en esta tabla. En esta tabla tenemos diferentes sustancias: agua, plomo, oxígeno, mercurio, zinc, aluminio, alcohol y plata. Tenemos las diferentes temperaturas, bien sea para fusión o congelación, y para ebullición o evaporación. Y aquí la energía que se necesita. Vean el caso del agua. En el caso del agua, que es el que está arriba, se necesitan solamente 80 calorías para quitárselo si lo quiero congelar o para dárselo si lo quiero derretir. Es decir, un copo de nieve o unos cuantos copitos de nieve, de manera que yo tenga 1 gramo de hielo, bien, solamente con 80 calorías se derrite y pasa a ser agua líquida. Bien, porque el punto de fusión es similar, bien sea porque lo derrita o porque lo solidifique. Se llama punto de fusión y ya. Mientras que para vaporizarlo necesita 540 calorías por cada gramo. Es mucho más complicado, a pesar de que la temperatura también es alta. No solamente eso, también dependiendo de la sustancia, vean aquí más abajo, la diferencia entre las temperaturas también es cambia. Del agua de fusión a ebullición hay 100 grados. Fíjense, el plomo se funde o se derrite a 327 grados Celsius. Ok, se va a derretir a 327 grados Celsius, que es muy alto. Pero para que el plomo se convierta en vapor, tenemos que irnos para el sol. Porque necesita 1750 grados Celsius. Entonces necesita muchísima temperatura. La diferencia de aquí es de prácticamente 1300 grados de diferencia. Mientras que aquí es 100, aquí es 1300. De manera similar, fíjense acá, solidificar el plomo es relativamente fácil, hacerlo sólido, 5 calorías, mientras que de vaporizar el plomo es muchísimo más difícil. Miren, 200, 5 para llegar a 200 es unas 50 veces más, menos, como unas 40 veces más. Yo necesito 40 veces más energía para vaporizar el plomo. Fíjense la diferencia con el agua. Para llegar a 500, 5 veces. Con unas 5 veces más energía, yo vaporizo. Aquí necesito 50 veces más, casi, prácticamente. Y así cada sustancia tiene sus particularidades. Bien, dependiendo de la sustancia. Aquí tenemos el alcohol, por ejemplo, que el alcohol también se utiliza. Un momentico acá, denme un minutico que necesito responder algo aquí. Vean la tabla de todas maneras, analicen ahí los valores y los datos.
Bien, muchachos. Entonces, eso era el calor latente, ¿bien? Entonces yo tengo cambios de temperatura y cambios de fase. Un momento que tengo aquí visible. Bien. Aquí en la siguiente lámina vamos a estudiar un poquitico lo que son los gases. Bien, incluidas en la termodinámica, en la física térmica. Hasta ahora en la física térmica solamente hemos hablado de la temperatura y el calor. Para hablar de los gases, hacemos como siempre hemos hecho, idealizamos. Vamos a generar un sistema que sea más cómodo para estudiar. Ese sistema que vamos a crear se llama gas ideal. Así como en cinemática decíamos que no importa si hablamos de un elefante, un avión, o una persona, o una pelota, siempre en cinemática es un punto que se mueve, no importa la forma. En termodinámica, cualquier sistema gaseoso lo vamos a tratar como un gas ideal, entendiendo que los gases ideales son diferentes a los gases reales. Un gas ideal es teórico, no existen los gases ideales en la realidad, donde las partículas entre ellos no interactúan. Fíjense, las partículas, aquí en este dibujo abajo a la derecha, están simplemente viajando, pero no se ve ninguna colisión o atracción entre ellos. En un gas real sí van a haber colisiones e interacciones entre ellos. Esa es la principal diferencia entre un gas ideal y un gas real. Entonces, fíjense, la mayoría de los gases de baja densidad, como el helio, a temperaturas muy altas, muy lejanas a la temperatura de condensación del gas, por lo menos de helio, satisfacen, tienen un comportamiento similar a este. Supongamos el vapor de agua. El vapor de agua se condensa a 100 grados Celsius. Eso quiere decir que mientras yo esté muy lejos de los 100 grados Celsius, supongamos a 200 grados Celsius, el vapor de agua se puede llegar a convertir, a comportar como un gas ideal. Y esta ecuación se va a cumplir. Y aquí presentamos tres variables nuevas: presión, volumen, además de la temperatura, y la N, que sería la cantidad de sustancia. Presión P, volumen V, N, cantidad de sustancia. Esta cantidad de sustancia, y esto lo vamos a usar también en química, se nota en moles. Cantidad de sustancia se denota en moles. Un momento aquí que me... lo repito aquí. El mole lo vamos a definir ahorita más adelante. Ahora, definamos un momento qué es la presión, qué es la temperatura y qué es el volumen. Estas magnitudes físicas se conocen también como variables de estado. Yo tengo un gas contenido en un recipiente, la presión es la fuerza que siente ese recipiente. Entonces, la presión se define como fuerza por unidad de área. Eso sería la presión, una fuerza que se está sintiendo alrededor de esa superficie. La temperatura, lo habíamos denotado la semana pasada, energía cinética promedio de las moléculas que constituyen. Energía cinética promedio de las moléculas que constituyen el cuerpo. Eso es la temperatura, me da una idea del movimiento de las partículas. Y el volumen, muy sencillo, es el espacio que ocupa el cuerpo. Bien, eso es el volumen, todo el espacio que ocupa el cuerpo. Entonces, yo puedo identificar cuál es la presión que está ejerciendo el gas o que se ejerce sobre el gas. Puedo determinar la temperatura del gas, puedo determinar el volumen del gas a partir de esta ecuación, que es la ecuación de los gases ideales. Si yo tengo la cantidad del gas, N, si tengo el volumen, V, y tengo la presión, yo sé a qué temperatura está ese gas. Si yo sé la temperatura, sé la cantidad de gas y sé la presión que está ejerciendo el gas, yo puedo saber el volumen que ocupa el gas. Entonces, esta es la magia de esta ecuación, súper importante para el diseño de sistemas a gas. Por último, hay una cuestión que hay que puntualizar y que vamos a estar desarrollando en las siguientes clases. Es lo de la cantidad de sustancia. Cuando hablamos de gas, y a partir de la teoría cinética de los gases ideales, hablamos de cantidades. Bien. Mol es una unidad equivalente a cantidad de sustancia.
Bien, cantidad de unidades elementales. Eso es el mol. Cuando yo digo un mol de átomos, estoy hablando de una cantidad de átomos específicos. Un mol de moléculas, un mol de electrones o inclusive un mol de estudiantes. Ahora, ese mol tiene un valor. Ese valor viene dado por la constante de Avogadro. Bien, si yo digo un mol de estudiantes, estoy hablando de 6,02, que es el número que está aquí al final. 6,02 por 10 a la 23. Eso es casi 602.000 trillones de estudiantes. Un mol de estudiantes, estaríamos hablando de 602.000 trillones de estudiantes aproximadamente. Un número bastante grande. Se utiliza mucho en química y en física atómica. ¿Por qué? Porque resulta que un puntito de sustancia hay muchísimas partículas, ¿bien? Y es la definición de mol. Si yo agarro 0,012 kilogramos de carbono 12, yo me voy a conseguir en esa sustancia, que es un isótopo carbono 12, 600.000 trillones de átomos de carbono 12. Bien, la masa molar, que sí serían los kilogramos, es el equivalente. Bien, ¿cuántos kilogramos por cada mol de sustancia? La masa molar usualmente viene dada en las tablas periódicas de química y ustedes van a estar calculando las masas molares y las masas moleculares de diferentes sustancias en química. Para efectos de física, lo importante es tener en cuenta esos conceptos. Mol, cantidad de partículas. Masa molar, kilogramos por cada mol. Y la constante de Avogadro es el número que me dice la cantidad específica de partículas fundamentales que hay en un mol de sustancia. Si yo digo que tengo un mol de moléculas, es porque tengo el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, átomos de la sustancia o moléculas de la sustancia, o iones, o electrones, o isótopos de la sustancia. Hablamos de unidades elementales. Por eso no se utiliza a nivel macroscópico. A nivel macroscópico no hay unidades elementales. Una persona no es una unidad elemental. Una persona está hecha de órganos, tejidos, células, etc. Entonces no hablamos de moles a nivel macroscópico, sino a nivel microscópico. Bien, esto a nivel teórico es súper importante que lo sigamos manteniendo en cuenta porque es lo que vamos a estar manejando en la clase que viene para prepararnos para el cuestionario. Entonces ya la clase está grabada. Ese cuestionario lo vamos a estar presentando el viernes 19 de marzo, en su caso. Sí, porque ustedes presentan el segundo encuentro los días viernes. Entonces, el viernes 19 de marzo tendríamos el cuestionario. Súper importante que hablen con sus compañeros para que se conecten a las clases. La gran mayoría de las preguntas que van para los cuestionarios son preguntas o de los tópicos que se han desarrollado en las clases Meet. Las preguntas que no salen de esta clase Meet, entre comillas, no salen, es porque están relacionadas con lo que hemos hablado. De alguna forma están relacionadas con lo que hemos hablado en esta clase Meet. Profe, y en las preguntas, van a ser, o sea, el examen va a ser de teoría o nos va a poner a resolver algún tipo de ejercicios o así. Va a ser similar al cuestionario anterior. La clase que viene me voy a dedicar a cómo serían los problemas de este tema. En eso me voy a enfocar en la clase que viene. Cómo se resolverían problemitas de este tipo. Entiendo. Ok, gracias. Bien, muchachos. Entonces, bueno, vale, por ahora estamos listos entonces. Chao, chao. Se pueden parar, levantar, estírense. Bueno, que terminen la jornada lo mejor posible. Cuídense. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Luego, profe.